A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. ¿Cómo evitar el desperdicio de alimentos? De acuerdo con datos de la FAO, actualmente pasan hambre entre 773 y 822 millones de personas a nivel mundial. Esta situación se ha agravado durante la pandemia, por supuesto, y las personas más afectadas, los más vulnerables, son los niños, los adolescentes y personas con diferentes condiciones de vulnerabilidad. Paradójicamente, en el mundo se desperdicia 1/3 de los alimentos que se producen y en el Ecuador cada año se pierden o desperdician 939,000 toneladas de alimentos, lo que equivale a más o menos 334 millones de dólares que se incineran o van a parar en los diferentes rellenos sanitarios. La pérdida o desperdicio de alimentos se produce en todos los eslabones de la cadena alimenticia. El 28% ocurre a nivel del consumidor, el otro 28% a nivel de la producción, el 17% en el mercado y diferentes canales de distribución, el 22% durante el manejo y almacenamiento de los productos y el restante 6% a nivel del procesamiento. Con base en estos datos, el 78% de los alimentos desperdiciados podrían redistribuirse y ser tomados con todas las condiciones bromatológicas del caso y con la inocuidad que les dé la condición de aptos para el consumo. Actualmente, la Asamblea Nacional está analizando un proyecto de ley que permitirá canalizar las donaciones de estos alimentos con el objeto de ayudar a la alimentación de los sectores más vulnerables. Para tratar este importante tema nos acompaña el ingeniero Carlos González. Carlos es director de la carrera de alimentos de la Universidad UTE y docente en el mismo programa desde hace 6 años. También es máster en calidad de alimentos de origen animal, otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ganado el premio extraordinario al trabajo de titulación en este programa en el año 2014. Es candidato a doctor en ciencia de alimentos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es ingeniero de alimentos de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ha participado en varios proyectos de investigación dentro y fuera del país, relacionados siempre con la ciencia y la tecnología de alimentos. Varias de sus investigaciones han generado publicaciones, 6 de ellas son indexadas de alto impacto y la participación también en varios congresos importantes están dentro de su historial y si sigo pues se me va el programa. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarme. Muchísimas gracias, Marjorie, por la invitación. Este realmente es un tema que genera estupor en el día a día de todos los ciudadanos cuando vemos el desperdicio. Nos indigna, muchas veces somos o no somos parte de ello, ojalá que tuviéramos conciencia y no lo fuéramos. Existen, hay varios criterios a tomar en cuenta, pero quisiéramos que nos expliques con claridad qué significa este término que escuchamos ahora o con cierta frecuencia cuando hablamos del desperdicio de alimentos, los términos bromatológico y el término inocuidad. Perfecto. El término bromatológico se refiere a la composición de los alimentos, principalmente a la composición de los macronutrientes. ¿Cuáles son estos macronutrientes? Estos son las proteínas, los carbohidratos y las grasas principalmente. Y bueno, también tenemos los micronutrientes donde están las vitaminas y los minerales. Cuando hablamos de una composición bromatológica de un alimento, estamos
refiriéndonos a la composición de este, ¿sí? Es decir, qué cantidad de proteína tiene, qué cantidad de carbohidratos tiene, qué cantidad de grasa tiene. ¿Y por qué es importante determinar la calidad bromatológica de un alimento? Porque estos macronutrientes son los que nosotros nos dan la energía, ¿no es cierto?, para poder vivir. Es la parte de nuestra nutrición normal. Aparte, el término inocuidad, en cambio, se refiere al tema de que los alimentos no nos hagan daño, ¿sí? La inocuidad alimenticia se refiere a que cualquier alimento que yo consuma no me haga daño en ningún tipo ni en ningún momento, ¿no? Normalmente con la inocuidad siempre están presentes tres conceptos, que son los peligros, ¿sí? ¿Qué tipos de peligros pueden existir en un alimento? Pueden existir peligros físicos, como por ejemplo un hueso, un pedazo de metal, cualquier cosa de esas. Hay peligros biológicos, donde entran todo el tipo de microbiología, es decir, microorganismos que nos pueden hacer daño. Y el tema químico, que pueden estar el tema de todo lo que rastros de pesticidas, rastros de antibióticos y otro tipo de cosas que también nos pueden hacer daño como consumidores. ¿Cuáles son las razones más comunes para el desperdicio de alimentos? Principalmente, como en la introducción estuvo, es del consumidor. ¿Por qué el consumidor? Porque nosotros a veces compramos más de lo que podemos consumir, normalmente en el supermercado. También no estamos para nada acostumbrados a leer las etiquetas de los productos que consumimos. Bueno, es un tema de cultura, ¿no? Pero si nosotros leyéramos, por ejemplo, las fechas de caducidad de los productos, leyéramos, por ejemplo, cómo se tienen que conservar, probablemente podríamos reducir ese desperdicio y también que afecta a nuestra economía, ¿no es cierto? A veces también una gran parte del desperdicio está en las cadenas mayoristas y minoristas, aunque en menor grado, ¿no? Porque ellos como tienen que vivir de la venta de los productos, claro, lo cuidan más, ¿no es cierto? El tema un poco más de pérdida, porque hay que diferenciar los dos términos, porque pérdida está más ligado a la cadena alimentaria, es decir, a los actores de la cadena, a los productores, a la logística, a la distribución y venta de los productos. El desperdicio está más ligado a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, digámoslo así, nosotros conscientemente compramos los productos de más y nosotros los desperdiciamos. En cambio, en los otros pueden ser, la pérdida puede estar afectada por diferentes factores, problemas de distribución, logística, temas de oferta y demanda y otras cosas, sí. Pero, ¿cuáles son los beneficios más importantes de poder donar alimentos? A ver, en otros países, principalmente en Europa, toda la producción excedente o que ya no se pudo vender, por ejemplo, en los supermercados, se dona a los llamados bancos de alimentos. ¿Qué son estos bancos de alimentos? Por ejemplo, en España, donde yo viví, son lugares donde la gente va a comer, que no tiene recursos para comer, por diversos motivos, ¿no es cierto? Entonces, el tener esa capacidad de nosotros, en vez de que todos esos productos, botarlos, incinerarlos, desecharlos, básicamente, la facilidad que tendríamos de utilizar esos productos para el consumo de otras personas que lo necesitan está muy bien, siempre y cuando obviamente se guarden la calidad tanto bromatológica como hablamos, como la inocuidad alimentaria. Nos haces referencia a lo que has podido observar y además con tu visión crítica y técnica del tema en otros países. La institucionalidad del Ecuador, ¿qué tanto tiene que solventarse o mejorar para garantizar que esto ocurra? Es decir, que los productos que sean donados lleguen en condiciones óptimas al último usuario. A ver, aquí tenemos dos partes, ¿no es cierto? La primera, nosotros tenemos un ente de control, que es el que controla la calidad sanitaria de los productos, como es la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que es el ARSA, pero muchas veces no se abastece por el tema de tantos controles que tiene que realizar, ¿sí? Entonces, es un poquito complicado de que, por ejemplo, si no alcanza a revisar a los productos procesados normales que consumimos todos nosotros, pueda revisar este tipo de productos. Entonces, tendríamos que llegar a un punto en el primero, educación y responsabilidad de las compañías y que estén distribuyendo o dando estos productos a los bancos de alimentos. Eso primerito. Y segundo, tener una trazabilidad de los productos. ¿Qué significa trazabilidad? Saber de dónde vino, quién lo fabricó,
y que se hayan conservado o que se hayan mantenido las condiciones adecuadas para su conservación y transporte. En muchos otros países, por ejemplo, existen agencias no gubernamentales, ¿sí?, que están acreditadas por un ente gubernamental. Sí, obviamente hay que pagarles el servicio y todo, pero que de alguna manera hacen estos controles, estos análisis y que nos permitirían tener un poquito más de seguridad que los productos que se están vendiendo, expendiendo o donando, mejor dicho, a los bancos estén de manera adecuada. Desde tu punto de vista, Carlos, ¿cuál es el problema más importante que tiene el país para garantizar una donación adecuada de alimentos? ¿Cuál sería esto que nos genera más conflicto? A ver, a mí me preocupa un poco el tema del control, ¿no es cierto?, que veníamos hablando un poquito. Sí, porque si estaba leyendo en el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que dice que los productos van a venderse sin la marca ni nada, es como que se deslinda un poco la responsabilidad del producto. Entonces, siempre y cuando hay un compromiso de todas las partes integrantes de la cadena, desde la persona que está donando, de un adecuado transporte hacia quien va a recibir la donación, creo que no habría inconveniente. Y siempre teniendo en cuenta, porque todos los productos que nosotros consumimos ya han pasado por cierto control de calidad, digámoslo así, por la parte de las propias industrias que los expenden. Entonces, si nosotros continuamos con eso y seguimos las recomendaciones de conservación y hasta qué tiempo se pueden consumir esos alimentos, creo que no habría ningún inconveniente. ¿Existen alimentos que no son susceptibles de donación? Sí, pueden, por ejemplo, los productos lácteos tienen un tiempo de vida de expiración muy, muy cortito. Entonces, por ejemplo, un yogur. Un yogur tiene un tiempo de vida útil de alrededor de un mes, de 30 días. Y normalmente, como son tan cortitos los tiempos de expedición en los supermercados y demás, los tienen hasta el límite, ¿no?, para que lo puedan consumir. Entonces, hay algunos productos, como los productos lácteos, que tienen muy, muy poco tiempo de vida útil, que probablemente no tengan susceptible de donación, siempre y cuando sean refrigerados, ¿no? Porque si hablamos de otros productos que son ya envasados en Tetra Pak o en otros envases, se habría cómo. Y principalmente los productos más perecibles, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado con el tema de frutas y hortalizas, de que estén en su tiempo todavía de consumo. Pero si uno llegara a cumplir estos parámetros, ¿se los puede donar? Así es, sí, siempre y cuando se tenga los parámetros y verificando eso, ¿no? Eso también tiene que ponerse de acuerdo con los expendedores o las personas que van a donar, dependiendo de hasta qué punto están ellos dispuestos desde qué punto están dispuestos ellos a donar y que se cumplan con todo el tema de calidad bromatológica y inocuidad que veníamos hablando. Los ciudadanos de pie, los que no somos técnicos en la materia o que no estás inmiscuido en estos temas de política pública directamente, pero quieren ser parte de esta reducción de desperdicios, ¿qué prácticas deben tener? A ver, en la casa tenemos varias cosas. Primero, cuando nosotros vamos al supermercado, al mercado donde compramos nuestros alimentos, primero verificar que el producto esté en adecuadas condiciones, ¿no es cierto? Y, lo que os decía, leer las etiquetas. A ver, ¿a qué temperatura tiene que conservarse esto? ¿Durante cuánto tiempo puede conservarse? Todo está en la etiqueta, sino que no estamos muy acostumbrados a leer las etiquetas. También, comprar solo lo que vamos a consumir. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces por promociones, porque nos dio ganas de ese momento, vamos justo con hambre al supermercado y compramos todo lo que vemos y a veces se dañan las cosas. Entonces, esta parte del consumidor. Es muy importante tener nuestro refrigerador, digámoslo así, separado con contenedores donde podamos poner los productos que no hemos consumido para poderlos consumirlos posteriormente, ¿no? También nosotros estamos muy acostumbrados por el tema de marketing a pensar que una manzana, por ejemplo, es roja y que brilla y todo lo demás. Hay muchas otras frutas, hortalizas que probablemente no se vean tan bonitas, pero que cumplen con los requisitos bromatológicos de inocuidad y que tranquilamente las podríamos consumir, ¿no? Sino que esa imagen nosotros tenemos de siempre comprar la fruta perfecta o la hortaliza perfecta está en la mente siempre, ¿no? Pero lo primerito es comprar lo que necesitamos y segundo, saber cómo conservar nuestros alimentos, nada más. Consumirlos correctamente, claro. Y no... Exactamente. Es difícil, ¿verdad? Porque ya en la dinámica de un hogar, de la casa, del día a día, pues controlar exactamente lo que usas, lo que no vas a usar. A veces, qué sé yo, tienes una planificación, pero ya no puedes cocinar el día que querías cocinar y se te van dañando los alimentos. Pero sí, sin duda son herramientas importantes. Y el día de ayer, solo como un tema anecdótico para ti en la audiencia, comentaba
con varias amigas, mujeres, me decían que desde que utilizan plataformas de compra, utilizan tecnología para comprar, desperdician menos y gastan menos. Y el argumento es que cuando vas al supermercado, terminas comprando lo que no querías, lo que necesitabas y lo que no necesitabas. Pero cuando lo compras puntualmente a través de una aplicación o algún otro sistema de entrega y envío de productos, pides exactamente lo que necesitas, nada más. Puede ser eventualmente alguna herramienta. Me parece muy, muy, muy interesante. Yo también estoy utilizando mucho la tecnología, es verdad. ¿Por qué? Porque al final uno se ciñe una lista y ahí viene el tema del marketing, ¿no? Que veníamos hablando. Uno cuando va al supermercado o se va con hambre y todo lo demás, como que se le despierta un poco más las ganas de comprar y ver lo que tiene y no compra exactamente lo que utiliza o lo que necesita, ¿no? Carlos, cuéntanos un poquito de tus investigaciones, ¿de qué se han tratado? ¿Cuáles son las que han tenido más impacto? Ahora, último, justo en mi trabajo doctoral, estoy trabajando con el tema de suero de quesería. ¿Qué es el suero de quesería? Cuando uno hace queso, uno no se imagina, pero por ejemplo, para producir yo 10 kilos de queso, tuve que haber procesado 100 kilos de leche. Y de esos 100 kilos de leche que procesé para hacer esos 10 kilos de queso, 90 se hicieron suero de quesería. Y en muchas otras partes del mundo se utiliza, por ejemplo, este suero de quesería para alimentación animal, que es lo que hacemos aquí también. Pero, por ejemplo, todos estos... Las bebidas lácteas son hechas con suero, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahora ya no, porque tenemos una restricción que no permite la comercialización. Pero, por ejemplo, todos estos polvos que venden para aumentar la masa muscular, ¿sí? Todos son proteína de suero. Así es. Nosotros en el país no está muy desarrollada la tecnología, ¿sí? En otros países está sumamente desarrollada y por eso nos venden este tipo de productos ya a cantidades exorbitantes, ¿sí? Entonces estamos trabajando para, utilizando una tecnología que se llama tecnología de membranas, tratar de recuperar esta proteína, y no solo la proteína, la lactosa. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, nosotros sabemos que en el yogur hay muchos beneficios, ¿no? Por los microorganismos que tiene, y hay ciertos compuestos que se llaman bioactivos que hacen bien a la salud, ¿sí? Como controlan la presión arterial y la diabetes y otro tipo de cosas que ya está descubierto, por ejemplo, en el yogur o en la propia leche. Pero nosotros estamos tratando de buscar si nosotros podemos encontrar o tratar de sacar esos mismos compuestos bioactivos del suero de quesería. Carlos, además de todas las ocupaciones que ya mencionamos hace un momento, eres miembro investigador del Centro de Investigación de Alimentos y también miembro fundador del Grupo de Investigación de Procesamiento y Calidad de Alimentos de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la universidad a la que perteneces. ¿Qué tipos de trabajo están realizando en este momento? Bueno, en el centro tenemos 3 grupos que trabajan básicamente en el tema justo de inocuidad, buscando, por ejemplo, temas de metales pesados, temas de control microbiológico de ciertos productos y también de autenticidad. ¿Qué es esto de autenticidad? De que, por ejemplo, hicieron un estudio recientemente los compañeros del tema de la miel, porque a veces nos venden miel que no es miel. Entonces, se buscan maneras o análisis que nos permitan identificar, por ejemplo, correctamente la miel. Tenemos otro grupo que se llama ICATEP, que es el tema de post cosecha. Entonces, ahí se trabaja todos justo este mismo tema para alargar la vida útil de los alimentos. Es decir, que, por ejemplo, las frutas, las hortalizas duren más tiempo, no con químicos, no con otros, sino con otros tipos de métodos como radiación ultravioleta, con ozono y otras cosas. Y mi grupo, que es de Procal, justo que estamos trabajando en el suero, y también trabajamos en temas de implementación de sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria con buenas prácticas de manufactura, que hemos, por ejemplo, ayudado a algunas asociaciones, por ejemplo, de queseros de Machachi, en Cayambe, para implementar este tipo, que mejoren o aseguren la inocuidad de los productos que estén. Desde tu punto de vista técnico y desde la experiencia, ¿ves con buenos ojos que se norme la donación de productos alimenticios, por supuesto, en buen estado? Así es. Sí, es necesarísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos jugando con la salud y el bienestar de la gente, ¿no? Entonces, tiene que estar normado para que el producto que les llegue a las personas que reciben la donación sea de adecuada calidad, como veníamos hablando, bromatológica y de inocuidad. ¿Cómo ves el futuro del Ecuador? Tú tienes una cosmovisión y además importantes herramientas de análisis. ¿Cómo ves el futuro del Ecuador con las cifras que dijimos respecto al déficit alimentario que existe?
con las iniciativas que se están tomando en este momento, ¿cómo podemos hacer una perspectiva de lo que será el Ecuador en un mediano y largo plazo? Bueno, lo que necesitamos primero es educación, ¿no? De todas las personas, principalmente de los consumidores y nosotros. Nosotros hace algún tiempo en la universidad dábamos cursos de higiene y manipulación de alimentos a personas en general, y ahí dábamos estos pequeños tips, ¿no es cierto?, de cómo conservar los alimentos, y eso había ayudado mucho, ¿no? Entonces, desde la educación de las personas, ¿no?, para evitar este desperdicio de productos. De ahí, en el eslabón, normalmente en la parte industrial hay muy poca pérdida. ¿Por qué? Porque los industriales buscan su beneficio económico, ¿no? Entonces tratan de sacar la menor cantidad de pérdida. Pero nosotros tenemos mucha pérdida, por ejemplo, en la parte de los productores. Sí, eso también es un tema de capacitación, de tecnificación de los productores, de los agricultores, de los productos que se necesiten. Hay también que invertir ahí, sí, en tema de capacitación para ir disminuyendo las pérdidas. Y finalmente yo creo que con estas iniciativas probablemente podamos reducir de manera drástica el desperdicio de alimentos que tenemos en el país. Sin duda alguna podemos colaborar para evitar todos, desde el espacio en el que estemos, el desperdicio de alimentos desde casa, de cualquiera de nuestros espacios, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que existe mucha gente en nuestro entorno que atraviesa por situaciones difíciles y por hambre. Y desde nuestro espacio de influencia, intentar ayudarlos. ¿Qué consejos nos podrías dar al respecto? Bueno, es lo que pasa, ¿no es cierto? Es, si yo tengo de más, ¿por qué no tengo un poquito más que los demás? ¿Por qué no donarle y darle a las demás personas, ¿no? Es un tema también de un poco de cultura, ¿no? De la sociedad. De no desperdiciar el alimento, ¿no? Sino de tratar de llevarlo a alguien más, ¿sí? A una persona de situación vulnerable. Yo sabía que varias instituciones sin fines de lucro, en Quito principalmente, sí hacían este tipo de trabajo, pero me parece muy importante de que esté normado y que todos, y que bueno, y con la normativa que se está tratando en la asamblea, se permita o se facilite esa donación para que las personas principalmente dejen pasar hambre, que es un problema que tenemos aquí en el país. Muchas gracias. Hablamos de educación. ¿Dónde podemos buscar información y educarnos al respecto? Bueno, nosotros en la universidad, cuando quieran, tenemos varios cursos y varias cosas que se podemos ayudar, pero hay muchas plataformas tecnológicas. La principal es de la FAO, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Hay una página web que es fao.org y ahí se puede encontrar una gran cantidad de información sobre conservación de alimentos, sobre el tema de este tema de las cifras de desperdicio, temas de hambre y otras cosas son muy interesantes que están a disposición del público. También hay varios cursos que da la misma FAO que son totalmente gratuitos y que les pueden servir a todos. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado Carlos González. La donación de alimentos sin duda es parte de la solución, pero no es la única solución. Este problema, como lo hemos podido apreciar, está presente en todas las fases de la cadena alimenticia y tanto el Estado como la sociedad civil, la empresa privada y todos los ciudadanos debemos hacer conciencia y actuar para poder aprovechar mejor y de mejor manera nuestros alimentos. Sobre todo, garantizarles el acceso de alimentos en buenas condiciones a nuestros niños, principalmente en sus primeros 1000 días de vida, y así contribuir a su pleno desarrollo físico e intelectual. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Agradezco nuevamente al ingeniero Carlos González. Ha sido muy ilustrativo también conversar con ustedes. Espero que nos acompañe en un próximo programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mayori, por la invitación. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.